Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y misericordioso que nos ama, nosotros que nos habíamos alejado de ti viviendo en medio de pecados, por nuestras maldades nos habíamos hecho enemigos de ti, pero has tenido misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús recibió el juicio y la condenación en nuestro lugar. Y en nuestro lugar ha muerto, y por la preciosa sangre que ha derramado, limpió para siempre nuestros pecados, para que ya no más tengamos que recibir el juicio. Y sin ninguna obra nuestra nos has salvado y nos has hecho hijos tuyos. Por esa gracia tan grande, te damos gracias y alabanzas y gloria solamente a ti, Padre. A esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, estamos aquí reunidos ante ti, Señor, para poder alabar tu gracia y tu gloria, y estando contigo en esta santa comunión, aprendiendo de la palabra, permitiéndonos tener comunión. Te damos gracias por eso. A esta hora confiamos en que estás con nosotros. A cada uno, cuídanos y con tu mano de misericordia guarda más a cada uno, para que con tu palabra de verdad nos edifiques más enteramente y santamente, para que a través de tu vida y tu gracia y tu poder, que nos llenes más abundantemente y vivamos dignamente como hijos tuyos, sin vergüenza, y que nuestra vida en esta tierra no sea en vano ante ti, y que podamos cumplir tu santa voluntad. Y para esto utiliza a cada uno de nosotros valiosamente como miembros de tu iglesia, que es tu cuerpo. A esta hora, nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes, a los que estén en enfermedades, te pedimos que sanes su salud. Los que tengan pruebas de corazón y en varias dificultades o debilidades, a cada uno de ellos cuídalos y permíteles tu gracia digna, para que ninguno de ellos se desmayen. En varias partes de este mundo, en países lejanos, en lugares difíciles, a todos aquellos hermanos que están llevando la fe y predicando el Evangelio, con tu palabra y con tu poder, guárdalos aún más, para que puedan confiar en ti y predicar valiosamente tu Evangelio, para guiar a muchas almas ante ti a que reciban la salvación, para que cumplan esta santa voluntad tuya. Conforme el tiempo, permítenos la palabra que nosotros necesitamos y nos muestras el camino. A esta hora también permítenos tu palabra y cuál sea tu santa voluntad hacia nosotros. Ayúdanos a entenderlo. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a buscar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de versículo 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de versículo 16 al 18, leemos juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo envió esta palabra a la iglesia tesalónica, a la última parte, pidió que hicieran estas 3 cosas simples y dijo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, y que esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, a todos los santos en Jesús. Es la voluntad de Dios hacia todos los santos. Decir que es la voluntad de Dios, es decir, que es lo que Dios quiere,
nosotros debemos saber qué es lo que le agrada a Dios y para cumplir su voluntad, para llevarla a cabo, conforme su voluntad para vivir, estamos viviendo en esta tierra. Por eso aquí simplemente dice 3 cosas. Y estas palabras son muy simples. Por eso es muy fácil de aprender de memoria también. Entonces, vamos a aprenderlo de memoria sin ver en la Biblia. Vamos a decirlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Vamos a memorizar juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, hoy sigan aprendiendo de memoria, mañana también. No solamente aprenderlo de memoria, pero también pensar en esta palabra. Y pensar, esta es la voluntad de Dios para conmigo. No solamente saberlo, sino hay que llevarlo a cabo también. Entonces, el domingo pasado aprendimos de la palabra basado en estad siempre gozosos. Dios nos ha dado una alegría inmensa que no se puede conseguir con nada de este mundo, que nada de este mundo nos puede quitar. El Señor nos ha dado su gozo. Ahora los cristianos tienen que gozarse con el gozo que Dios nos da. Si trata de buscar gozo de otra parte, eso no sería correcto. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Como dice en la Biblia, hay que gozarnos de la gracia de Dios y por Dios hay que agradecer, hay que gozarnos y por toda la gracia que el Señor nos ha dado, siempre podemos estar gozosos. No debe ser quitado ese gozo por nada, porque ese gozo es el motivo de nuestra vida cristiana. Todo lo que hagamos hay que hacerlo con corazón de gratitud y de agradecimiento. Si uno lo hace a fuerza, sin querer, sería un trabajo difícil. Pero aunque sea un trabajo difícil, pero si lo hace con un corazón gozoso, no se sentirá tan difícil, ¿verdad? Entonces, este gozo es lo que Dios ha dado a nosotros cristianos y es la motivación de nuestra vida cristiana y es lo más importante para poder vivir para el Señor. Y en cualquier momento, si se apaga ese gozo, también nuestra vida cristiana no tendrá fuerzas. Y si trata de buscar gozo en otra parte, va a empezar a pecar. Por eso es que decir, estad siempre gozosos, tiene mucho contenido en esa simple frase. Hoy vamos a aprender acerca de orad sin cesar. Orad sin cesar. Entonces, al ver esta palabra uno piensa, ¿cómo es posible orar sin cesar? Hay personas que dicen, bueno, para todos, la respiración. La oración es la respiración a nuestra vida cristiana. Hay que seguir respirando, ¿verdad? Entonces, obviamente no quiere decir que como estamos respirando todo momento hay que estar orando, sino el decir orar sin cesar es orar en continuación, sin terminar, sin dejarla. Y como hábito, siempre es algo que tenemos que llevar a cabo. Entonces, hay que ser conscientes y como hábito, continuamente hay que orar. La vida de oración es algo muy, absolutamente importante a nuestra vida cristiana. Si uno no ora y así no podrá llevar su vida cristiana. Por eso aquí dice, orad sin cesar. Vamos a pensar acerca del significado. Primeramente, Jesús mismo, siempre Él ha orado y nos ha mostrado el ejemplo de la oración. Jesús es nuestro Señor de la salvación.
Y a la misma vez, todo lo que Jesús ha hecho sirve de ejemplo para nosotros. Por eso es que en 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nosotros cuando recibimos la salvación y permanecemos en el Señor y el Señor permanece en mí, eso sí quiere decir que yo tengo que hacer lo que el Señor hace. Por eso primero el Señor mostró el ejemplo de la oración. Primeramente vamos a buscar San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1, versículo 35. San Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos a leer juntos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Dice, levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, Jesús se levantó. Antes de que se levantó el sol, cuando todavía era oscuro, Jesús se despertó. Por eso después salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. En un lugar de silencio, en un lugar desierto, ahí fue y Jesús oró. En San Lucas 6:12 dice que Jesús fue a un monte alto y pasó toda la noche orando. Jesús, para orar por sí mismo, se subió a un monte alto. Por eso, por sí solo, oró toda la noche. Y en la mañana, al mañana siguiente, escogió a sus 12 discípulos y les puso el nombre de que son discípulos. Cuando Jesús estaba por hacer algún trabajo importante, podemos ver que oró más y más sinceramente. Nosotros también, cuando estamos orando, cuando estamos por hacer algún trabajo más importante, tenemos que orar más sinceramente y entregarle más tiempo a la oración. El escoger 12 discípulos era un trabajo bastante importante. Así que antes de hacer ese trabajo, fue a un monte alto y oró por toda la noche. Y en San Lucas 9, 28 y 29, dice que Jesús otra vez subió a un monte alto, llevó a Pedro, a Jacobo, a Juan, a sus 3 discípulos, y mientras Jesús oraba, su imagen de Jesús fue transformado. Su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos se hacía blanco como la nieve, y al lado del Señor se manifestó Moisés y Elías. Jesús, para orar, fue a un monte alto, y su imagen de repente fue transformado. Y los 2 profetas representantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, se mostraron de repente, y ahí hablaron entre ellos acerca de que Jesús iba a morir en la cruz. Y eso es porque Jesús, para redimir el pecado del hombre, tenía que morir y ser entregado como ofrenda de redención y resucitar y vencer la potestad de la muerte para dar la salvación a todos. Por eso, para cumplir esa obra, en el Antiguo Testamento dice que esto fue testificado por la ley y por los profetas. En el Antiguo Testamento dice, profetiza que Cristo vendrá y morirá y resucitará. Y ya esto fue testificado. Entonces ahora Moisés y Elías apareció ahora para encargar todo sobre Jesús. Y que Jesús ahora va a cumplir todo. Entonces era una imagen de como que encargar su trabajo a Jesús. Entonces la imagen de Jesús transformado también se lo hizo para mostrar de antemano cómo Jesús transformará en su venida gloriosa. Por eso en 2 de Pedro 1 dice que él ha visto con sus propios ojos la venida del Señor. En San Mateo 16, al final, Jesús dijo a los discípulos que hay algunos que están aquí, que sin ver muerte verán la venida del Señor. Y en capítulo 17 mostró su imagen en el monte de transformación
para mostrar de antemano que el Señor vendrá de nuevo. Así que Pedro dijo que hemos visto la venida del Señor. Hemos visto la venida del Señor. Y cuando estábamos con él en ese monte santo, se escuchó la voz del Señor que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces de antemano les mostró el espectáculo de su segunda venida del Señor. En Apocalipsis 19 Jesús mostró a Juan, apóstol Juan, la imagen de su venida sobre el aire, sobre el caballo blanco, como Rey de Reyes venía, y mostró esa imagen a él antes de que vino. Y Moisés y Elías, que estaban ahí, son también representantes de los que serán resucitados mientras todavía estaban muertos. Y Elías es el representante del que siendo vivo fue llevado. Entonces, cuando Jesús resucita, cuando Jesús vuelve a venir, los santos que estaban muertos que resucitarán, y después los que están vivos que serán transformados sin morir, como Enoch y como Elías, que recibirán al Señor. A estos dos representantes mostró. Entonces, antes de que se manifestó esta imagen asombrosa, Jesús primero oró. Y vamos a buscar San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22, de versículo 39. San Lucas 22, versículo 39. Yo voy a leer. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y vamos a leer juntos. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La noche antes de que Jesús murió, antes de que fue entregado, dice que Jesús, como solía, fue al monte de los olivos. Durante el día predicaba en Jerusalén, y en la noche, como solía, iba a orar al monte de los olivos. Entonces, como solía, fue a orar al monte de olivos, dice. Entonces, esto está diciendo que fue como su hábito, que siempre hacía esto. Entonces dice que Jesús, puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. En San Mateo dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, que es la copa de la cruz. Jesús también tiene la misma carne que nosotros tenemos. Entonces, obviamente no quiere recibir el dolor y la vergüenza mayor que puede recibir en un humano. Pero dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Es la voluntad del Padre que Jesús muera en la cruz. Que el Hijo unigénito de Dios, que no tiene pecados, que muera, para que el pecador que se iba a perecer no sea perecido. Y eso es la voluntad de Dios. Entonces, cuando oró, que sea como tú quieres, al hacer esta oración, dice que le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Eso qué quiere decir? Cuando Jesús oraba, oró muy intensamente. Cuando nosotros oramos, parece que orar es fácil, pero no siempre es muy fácil. Sino a veces, al orar muy intensamente, se siente como todas las fuerzas se salen de uno. Realmente, sinceramente e intensamente, hay veces que tenemos que clamar al Señor de esta forma. La noche anterior de que murió Jesús, oró más intensamente con toda su fuerza.
Dice que su sudor se hacían como gotas de sangre. Jesús estaba sudando y su sudor era como gotas de sangre. Dicen que médicamente, cuando una persona esfuerza muy intensamente y trabaja muy intensamente, dicen que cuando sudan salen gotas de sangre mezclado con su sudor. Entonces, el sudor que salía del rostro de Jesús eran como gotas de sangre, y eso fue verdad. A este grado Jesús oró muy intensamente. Vamos a ver ahora Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Del Nuevo Testamento, Hebreos 5, 7, leemos juntos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, dice que él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Cuando Jesús sabía que iba a ser crucificado, rindió sus propios deseos y para poder hacer la voluntad de Dios, para caminar hacia la muerte con fuerza, para obtener el poder, la valentía para hacerlo, pidió y rogó con súplicas y gran clamor y lágrimas. Obviamente no solamente sudó, sino también ha llorado mucho. Y así ofreció estos ruegos y súplicas y fue oído a causa de su temor reverente, para obtener las fuerzas para poder ser crucificado. No hay nadie que oró tanto como Jesús. Él oró muy intensamente. No fue solamente un ritual que él hacía. La oración no es solamente una ceremonia, no es pérdida de tiempo, sino la oración es algo que se tiene que hacer. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora también el Señor está ante Dios y está intercediendo por nosotros. Por eso murió por nosotros, resucitó y ascendió. Y ahora también está como mediador ante Dios, intercediendo por nosotros. Y confiando en Él, nosotros nos avanzamos a Él. Romanos 8:34 dice que Jesús está a la diestra de Dios. No solamente murió, sino el Señor que resucitó, Cristo, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, dice, murió por nosotros y resucitó y ascendió y hasta ahora también está intercediendo por nosotros. Ahora también el Señor está orando por nosotros. Por eso es que la oración es para que se cumpla la voluntad de Dios, para que se cumpla la obra de Dios, para dar la gracia de Dios. Es la imagen, es la forma que Dios ha decidido. Entonces no tenemos otra opción que orar. Y los profetas del Antiguo Testamento, se muestra en los libros del Antiguo Testamento cómo ellos han orado. Moisés, Isaías, Elías, Daniel, cada día ellos oraban. El profeta Isaías oraba. Jeremías le dice al profeta de lágrimas, porque con lágrimas clamó y suplicó al Señor. Los apóstoles del Nuevo Testamento, ¿cuánto han orado ellos? Los cristianos de las primeras iglesias, podemos ver cómo ellos oraban. Ellos perseveraban en la oración con toda su fuerza. Vamos a buscar Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Esto, lo que está pasando es, después de que Jesús ascendió por 10 días en Jerusalén, en un cuarto, 120 personas estaban reunidos. Y dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Solamente estaban orando. 10 días oraban intensamente y llegó el día de Pentecostés. Y como el Señor había prometido, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos fueron llenados del Espíritu Santo y valientemente predicaron el Evangelio. Y en un día de Pentecostés, 3,000 personas recibieron la salvación. El Evangelio se predicó con gran fuerza. Vamos a ver ahora Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, versículo 42, leemos juntos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los santos de las primeras iglesias, esas 3,000 personas, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que perseveraban en las oraciones. ¿Qué es lo primero que ellos hicieron? ¿Qué fue lo más importante? Que ellos oraron. Ellos perseveraban en la oración para cumplir mayor obra de Dios. Ellos clamaron a Dios. La oración no solo se hace con la boca, sino con el corazón. Es el estado de estar siempre conectado con Dios. Para cumplir la voluntad de Dios, un corazón sincero que realmente lo anhela. Eso es la continuación de la oración. En ningún momento podemos olvidar la gracia de Dios. En ningún momento debemos olvidar que el Señor está con nosotros. Y siempre hay que pensar qué es lo que el Señor quiere, cuál es su voluntad para con nosotros. Y debemos tener el corazón sincero que realmente quiere cumplir lo que le agrada a Dios. Entonces ese corazón es la continuación de la oración. Por eso decir, orad sin cesar, es decir, siempre tenemos que estar conectados con Dios. Hoy en día las personas que tienen a sus familias amadas, sus amigos cercanos, cuando tienen que hablar de algo importante, siempre llevan sus teléfonos para siempre estar conectados con ellos, ¿verdad? Nosotros también siempre tenemos que, a través de la oración, comunicarnos con Él. Cuando un avión, desde que empieza el vuelo hasta llegar a su destino, está enviando muchas señales de comunicaciones, ¿verdad? Y si a la mitad las señales se cortan, se puede saber que hubo algún accidente. Entonces siempre están conectados. Entonces este avión, ¿en qué altura del aire y por qué parte de la tierra está pasando? ¿Cómo es el estado del vuelo? Entonces todas estas cosas están siendo comunicados. Nosotros con Dios tenemos que seguir comunicándonos, y eso es la continuación de la oración. Y dentro de la historia de la iglesia, los trabajadores del Evangelio todos perseveraban en la oración para llevar correcta vida cristiana y para cumplir la gran obra de Dios. Para poder trabajar para el Señor, ellos tenían que orar mucho más. Y también otra razón importante por la cual tenemos que orar es que el Señor nos ha ordenado a que oremos. Nosotros somos discípulos del Señor. Nosotros tenemos que cumplir sus órdenes del Señor. Por eso, de los órdenes que el Señor nos ha dado es que oremos. En San Lucas 18:1 dice que Jesús les refirió sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre hay que orar y hay que estar sin desmayar.
había una viuda pobre que tenía algún asunto. Entonces fue al juez y le dijo, hazme justicia de mi adversario. Pero este juez no temía a Dios y no temía al hombre. Por eso le decía juez injusto. Si le daba mucho dinero, cumplía sus deseos. Y si no le daba mucho dinero, ignoraba a la gente pobre. Pero esta viuda pobre, noche y día iba pidiendo, hazme justicia. Lo hacía en continuación y enseguida. Por eso este juez dijo, yo no temo a Dios, pero esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo en continuo me agote la paciencia. Por eso escuchó el ruego de esta mujer. Entonces nos dice que tenemos que escuchar lo que hizo ese juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Entonces este juez injusto, esta viuda, sin desmayar, sin perder su paciencia, iba y le pedía y pedía. Por eso el juez la escuchó. Entonces, a comparación, Dios, que es nuestro Padre, obviamente nos escuchará. Entonces, en comparación, lo mostró así. Entonces, si oramos una y dos veces y no es cumplida, no hay que desmayarnos, sino hasta que sea cumplida esta oración, hay que seguir orando con paciencia. Y hay muchas razones por las cuales tenemos que orar. Vamos a ver San Lucas capítulo 21. San Lucas 21. San Lucas 21, versículo 36. Vamos a leer juntos. San Lucas 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En el fin de los tiempos, el mundo se llena más y más de pecado, se hace más y más complicado. La gente menos y menos quieren regresar a Dios. La obra de la salvación es difícil. Viven una vida muy libre, pero metido en preocupaciones de la vida. Su corazón se hace endurecido. Entonces las personas salvas también, si no viven correctamente, es un mundo en que es difícil llevar la vida cristiana. Pero mientras se acerca la venida del Señor, el mundo se hace más y más complicado, más y más llenado de pecado. Se hace más y más difícil para los cristianos llevar la vida cristiana. Por eso dijo, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. De una manera de estar despierto y no estar durmiendo espiritualmente es a través de la oración. Mientras vemos que el día de la venida del Señor es cercano, tenemos que velar, tenemos que estar más despierto en la oración. Una persona que no ora, se puede decir que esa persona está durmiendo espiritualmente. Nosotros tenemos que orar y así llevar una vida despierta ante Dios. Por eso, a través de muchas formas, el Señor nos ha enseñado a que tenemos que orar. Y la oración es la orden que el Señor ha dado a los cristianos y a la misma vez es un privilegio. Vamos a buscar San Juan 14. San Juan 14. Versículo 13 y 14. Vamos a leer juntos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otra vez, 13, vamos a leer juntos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidamos al Señor en su nombre. Si nos da un cheque blanco y ponemos la cantidad de dinero, nos lo darían, ¿verdad? Entonces cualquier cosa, pedirlo en el nombre del Señor Jesús, Dios lo escuchará y lo hará. Así dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué? Si nuestras oraciones son respondidas, el Señor es glorificado. Por eso San Juan 14:14 es bueno acordarlo, ¿verdad? 14:14 vamos a leer juntos. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es fácil memorizarlo. San Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Obviamente, en decir algo, se refiere a una oración que es conforme a la voluntad de Dios. Por eso la oración es la orden de Dios que nos ha dicho que tenemos que hacer. Y dijo que si oramos en su nombre del Señor, que escuchará nuestra oración. La oración no es un ritual, no es una pérdida de tiempo, sino a través de la oración nosotros tenemos comunión con Dios. Y a través de la oración le podemos pedir y decir todo al Señor. Y a través de la oración podemos vencer a uno mismo, vencer al mundo, vencer a Satanás y llevar una vida cristiana de victoria. San Mateo 26:40. Jesús en el monte de Getsemaní estaba orando intensamente, pero los discípulos estaban todos durmiéndose. Por eso Jesús les dijo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando Jesús estaba orando, todos los discípulos estaban adormiéndose. Por eso, cuando Jesús fue capturado, todos huyeron. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y es porque no han orado. Obviamente, en ese tiempo, los discípulos todavía, su corazón no estaba preparado para orar. Nosotros cristianos tenemos que orar para no entrar en tentación. Las personas salvas, todavía adentro de nuestra carne tenemos la naturaleza pasada y esto nos hace sufrir, nos molesta para no vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso uno tiene que luchar contra sí mismo. Primera de Pedro 2:11 dice que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces tenemos que batallar contra los deseos carnales. Y en este mundo también hay muchas tentaciones y muchas pruebas. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos que luchar contra el mundo y vencer. Satanás nos quiere tentar y hacernos caer. Para no caer en esta tentación tenemos que orar más. Tenemos que pedirle su poder y su ayuda de Dios. Por eso hemos aprendido las 4 necesidades para llevar la vida cristiana, como las 4 llantas del carro, que no puede mover sin uno. Como 4 llantas del carro, tenemos las 4 necesidades de la vida cristiana, que son los más esenciales. Primero es la palabra, segundo es la oración, tercero es predicar el evangelio y el cuarto es la comunión. Dentro de la comunión está incluido todo acerca de la vida de la iglesia y de la vida de los ministerios. Entonces, palabra, oración, evangelio y comunión. Entonces, son las 4 necesidades esenciales de la vida cristiana que ninguno de ellos debe faltar. Para nuestra salud necesitamos nutrientes básicas, ¿verdad? Si uno falta, nos enfermaríamos y podemos estar débiles.
Entonces, en nuestra vida cristiana, naturalmente debemos tener los 4 puntos. Entonces hay que pensar, si yo tengo los 4 puntos normales, si siempre leo la palabra, si estoy aprendiendo y memorizándolo y guardando, llevando a cabo esta palabra en nuestras vidas. Es lo primero. Y después la oración. La oración no solamente es conocer la palabra, sino para que podamos tener la fuerza para llevar a cabo la palabra en nuestras vidas, hay que orar. Y predicar el evangelio es la misión más grande que el cristiano debe cumplir. Si la persona salva está cerrando la boca y no quiere predicar el evangelio, entonces nadie podrá recibir la salvación. Es la misión más grande sobre esta tierra. Si uno dice, si yo no lo hago, alguien lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Hay personas que realmente apasionadamente ellos están predicando el evangelio. Cuando les fue dado la oportunidad, siempre están hablando del seminario, platicando con la gente, para obtener tiempo para predicar el evangelio, para que puedan venir al seminario, oran y invierten mucho tiempo. Pero hay personas que no tienen ningún interés acerca de predicar el evangelio. Apóstol Pablo dijo que es un gran pecado no predicar el evangelio. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si ayuda un poco a la persona que va al infierno, si le ayuda un poco, puede ayudarle a que vaya al cielo. Pero si no le ayuda y le deja ir al infierno, obviamente es pecado. Entonces, hacer maldad es pecado, pero no hacer lo bueno también es pecado. La oración es demasiado importante para que se cumpla la voluntad y la obra de Dios. La comunión es estar en comunión con los cristianos. La vida cristiana no se lleva solo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos un mismo Padre, un mismo Dios, mismos hermanos y hermanas, con la misma esperanza, con el mismo propósito de la vida. Para santificar el nombre de Dios, hay algo que nosotros tenemos que hacer juntos y es la comunión. Entonces, de estos 4 puntos esenciales, la oración también es muy importante. Es algo que siempre debe haber. No hay que estar perezosos en la oración. Por eso dijo, orad sin cesar. La oración es la comunicación con Dios. Es la comunión íntima con Dios. Supongamos, el marido y la esposa, por un día completo ellos no dicen nada. Los padres y los hijos no dicen nada juntos, no hablan. Si uno está alejado del uno al otro, hay que platicar con ellos por teléfono o algo. Hoy en día es muy fácil hacerlo. Entonces, la oración es la comunicación con Dios. Cuando oramos a Dios, Dios escucha nuestra oración. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si yo me acerco a Dios, Dios también se acerca a mí. Pero si yo me alejo de Dios, Dios también se alejará de esa persona. Entonces, ¿cuál es la forma en acercarnos a Dios? Por la palabra y por la oración. Acercarme a la palabra es acercarme a Dios. Y orar es acercarme a Dios. Es la comunión íntima con Dios. Por eso oímos la palabra de Dios y obedecemos. Y por orar, continuamente mantenemos la correcta relación con Dios. Y la oración es la forma de pedir la ayuda de Dios. Siempre somos débiles, siempre tenemos fallas. Por eso siempre, aún más, necesitamos la ayuda de Dios. No podemos hacer nada sin su ayuda de Dios. Nuestros esfuerzos, nuestros conocimientos, nuestras formas de vivir, no es la manera de vivir, sino nosotros tenemos que vivir por la ayuda de Dios. Entonces, ¿cuál es la forma de recibir la ayuda de Dios? Por la oración. En San Mateo 7:7 dijo, pedid y se os dará. ¿Cuál es la forma de pedir? Es a través de la oración. Dijo que dará. En San Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
O sea, aunque sea una persona muy mala, pero a su hijo le da algo muy bueno. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o le pide un pescado y le dará una serpiente? ¿Le va a dar piedra o pescado? ¿Pide pescado y le da serpiente? No. Aunque sea una persona muy mala, pero a su hijo le da cosas buenas. Entonces, cuanto más vuestro Padre al que ora le da cosas buenas. Cuando oramos a Dios, Dios nos da las buenas dádivas. Bueno, en Santiago 4:2 dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dijo que oremos, pero por no orar. Aunque el Señor quiere dar, no podemos recibir lo que quiere darnos. Por no orar, hay muchas cosas que no podemos recibir. Mientras en este mundo, para ganar un poco de dinero, sufrimos demasiado, trabajamos mucho y peleamos. Y estando así, ¿por qué no oran? Hay que orar. No tenéis lo que deseáis, ¿por qué no pedís? En Santiago 4:2 dice eso. Hay que orar. La oración es la forma de tener la amistad de Dios. Y a la misma vez, la forma de recibir la ayuda del poder de la mano de Dios. Entonces, si oramos, a Dios le agrada oír nuestra oración y Él nos ayuda. Pero uno no ora, entonces no puede ayudar. Y también la salvación. Dios quiere que todos sean salvos, pero si uno no quiere ser salvado, Dios no lo salva. Las personas salvas también, para vivir conforme a la voluntad de Dios, si oran intensamente y piden la ayuda de Dios, Dios le ayuda, pero dicen ellos, no necesito la ayuda de Dios. La persona que no necesita la ayuda de Dios, que con su poder piensa que pueda llevar a cabo algo, no tendría que orar. Pero nosotros somos muy débiles, tenemos muchas fallas, tenemos muchas razones por las cuales tenemos que orar. Pero por no orar, hay muchas cosas que no estamos recibiendo por no orar. Salmos 121:1 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Nuestra ayuda, nuestro socorro viene de Dios. Tenemos que pedir la ayuda de Dios cuando hay algún trabajo difícil. No hay que estar muy preocupado, muy triste, muy desmayado. Siempre buscar al hombre y quejar con el hombre. No, sino antes de eso, primero ore. A través del hombre puede ayudar, por otra forma puede ayudar. Cualquier forma Dios ayudará. Entonces primero hay que pedirle la ayuda de Dios. Entonces nosotros tenemos que pedir sinceramente e intensamente la ayuda de Dios. Y Dios escucha la oración otra vez de los que obedecen a Dios, de los que agradan a Dios, que hacen su obra de Dios. Dios, para oír nuestra oración, primero nosotros tenemos que oír su palabra de Dios. Si los hijos no obedecen a sus padres, que no oyen su palabra, o sea, no llevan a cabo su palabra de sus padres. Si su padre dice, hoy haz esto y lo otro, el padre dice esto, entonces el hijo dice, sí, ok, entonces se va y no lo hace. Eso no es oír su palabra. Y el padre va a pensar, ese no obedece. Entonces, este escucha, pero no obedece, no lo lleva a cabo. Entonces, sin obedecer, después pide a su padre, hazme esto y hazme el otro. Y así no va a ser cumplido su favor. Entonces, los padres también, cuando sus hijos que son obedientes le piden algo, muy alegremente va a cumplir su deseo. En Proverbios 1 dice, por cuanto llamé, no quisiste oír. Desechaste todo mi consejo. Y me clamarán en vuestra dificultad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Que no escuchaste mi palabra, entonces yo no voy a escuchar tu palabra. Esto está diciendo. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3.
Primera de Juan, capítulo 3, de versículo 21 a 22. Primera de Juan 3, 21 a 22 leemos juntos. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice, si nuestro corazón no nos reprende. Los cristianos no deben tener nada por ser reprendido o avergonzado ante Dios y los hombres. Cuando oramos, se manifiestan aún los pecados escondidos en mi corazón. Por eso se despierta la conciencia. Por eso, si no tiene nada por ser reprendido ante Dios, estará confiado ante Dios. Los cristianos, a la misma vez de vivir conforme a la ley de este mundo, la ley más importante que esa ley es la ley de la conciencia. Si uno vive conforme a su conciencia, no necesita la ley. O sea, la conciencia es la ley que Dios ha grabado en nuestro corazón. Como dice Romanos 2:15, es la ley escrita en nuestros corazones. Entonces, una persona que vive conforme su conciencia y obedeciendo a Dios lleva una buena vida. Pero una persona que no es salva, su conciencia está endurecida. Entonces, no siente culpable de nada, pero después de recibir la salvación, su conciencia se hace más resplandecido. Entonces, la buena conciencia va hacia Dios. Por eso vive conforme su conciencia. El Espíritu Santo hace alumbrar nuestra conciencia. Dice, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Apóstol Pablo dijo a Timoteo que hay personas que tienen fe, pero han dejado su conciencia, que fue como una conciencia, una fe destruida, como un barco naufragado. Una fe que ha desechado su conciencia es como una fe naufragado. Por eso los cristianos, conforme la conciencia, con una buena conciencia hay que vivir, para no sentir culpable de nada. Y si no tenemos errores en nuestra conciencia, si no tenemos nada por ser reprendido ante Dios, estaremos confiados ante Él y podremos orar a Él. Y también dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Si no tenemos nada por ser reprendido, con confianza podremos orar y Dios escuchará esa oración. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Guardar sus mandamientos es obedecer su palabra y amar a los hermanos. Eso es el mandamiento de Dios. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, que os he amado también, que améis unos a otros. Pero si uno odia a sus hermanos, burla de ellos, los critica, los divide, si así ora a Dios, ¿Dios oirá su oración? No, como Dios ha perdonado, hay que perdonar. Como el Señor ha tenido misericordia, hay que tener misericordia. Y con mansedumbre hay que perdonar uno al otro. Con el corazón amplio del Señor, nosotros también tenemos que tener el corazón muy amplio. Si nosotros guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada al Señor ante Él, con confianza podremos orar a Dios y Él oirá nuestra oración y la cumplirá. Entonces Dios oye la oración de los que le agradan. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, la persona que no oye la palabra de Dios, aún su oración es abominable. Sin obedecer la palabra de Dios y pide algo a Dios, no lo escuchará. Y también hay algo de la oración muy importante. Vamos a ir a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3. Malaquías 3, versículo 16.
3:16. Malaquías 3:16, leemos juntos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Al ver esta palabra dice que entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Los que temían a Jehová, las personas salvas, los que servían a Dios con temor, ellos que obedecen la palabra de Dios, ellos son los que temen a Dios, y hablaron cada uno a su compañero. ¿De qué hablarán ellos? Que para vivir conforme la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, ellos hablan con uno al otro. Nosotros, cristianos, hablamos entre nosotros, tenemos comunión. Cuando hay tiempo, compartimos comunión. En la iglesia también hacen grupos, los miembros con los miembros, que para hablar de lo que se tiene que hacer en la iglesia, para el evangelio, para predicar, para los hermanos, para las hermanas, para poder agradar a Dios, para su voluntad y la gloria de Dios, para cumplir su obra y la historia de Dios. Todo lo que hablamos para esto, Dios los escucha todo. Entonces, si los hijos están hablando diciendo, oye, después de unos días es cumpleaños de mamá, entonces vamos a preparar un regalo para ella. ¿Qué sería bueno? Para cumpleaños de papá, para cumpleaños de mamá, para alguien. Si los hijos están hablando de estas cosas, si los padres lo escucharon, cuán felices estarán, ¿verdad? Diciendo, mis hijos ya están más maduros. Entonces, si los hijos no tienen dinero, entonces hacen algo para ayudar con el dinero, haciendo como que no sabe. Entonces, los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Es una conversación de fe para poder cumplir la voluntad de Dios. Hablan. Entonces, Dios escucha esto. Y esto fue escrito en el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Que Jehová registra todo esto. Dios los escribe. Todo lo que estamos hablando entre nosotros, ¿saben que Dios lo está escuchando y lo está registrando? ¿Por qué lo registra? Para dar bendición. Por eso cuando los salvos hablan uno al otro, con uno al otro mutuamente, esto también es la oración. Y si uno habla sin pensar, también lo escucha Dios. Entonces no hablen sin pensar, porque no hay nada que Dios no sabe, porque todo lo que dicen es oración. Y Dios oye la oración que se hace conforme a la voluntad de Dios. La oración que se hace para cumplir su voluntad de Dios. Vamos a ver San Juan 15, versículo 7. San Juan capítulo 15, versículo 7. San Juan 15, versículo 7. Leemos juntos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, cuando nosotros permanecemos en el Señor, su palabra del Señor permanece en nosotros. Es decir, el Señor está en mí. ¿Cómo sería? Su vida del Señor, su amor del Señor, su palabra del Señor está en mí. Cuando aprendemos de la Biblia, su palabra está dentro de nosotros. Cuando mi palabra permanece en vosotros, cuando escuchamos la palabra y aprendemos y memorizamos, y entre todo eso, la palabra permanece en nosotros. Entonces, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿qué pediremos? Si la palabra de Dios permanece en nosotros, nosotros oraríamos conforme la voluntad de Dios. Porque sabríamos qué es lo que le agrada a Dios. Y para que sea cumplida esa voluntad de Dios, oraríamos. Dios no oye nuestra oración, que es para cumplir nuestros deseos carnales. Dios no oye algún deseo carnal que tenemos, sino las oraciones que hacemos para cumplir la voluntad de Dios lo oye. Por eso dijo, como el Señor Jesús dijo, que no se haga a mí lo que yo quiero, sino como tú.
Entonces, como la oración de Jesús, hay que rendir mi deseo y hay que orar para la voluntad de Dios. Hay que saber cuál es la voluntad de Dios y hay que hacer la oración que es conforme a su voluntad para que Dios lo escuche. Entonces, lo que se cumple conforme a la voluntad de Dios es de bendición para nosotros y es de alegría por nosotros. Por eso nosotros hay que saber cuál es la voluntad de Dios y la oración que hacemos conforme a su voluntad lo podemos hacer confiadamente porque seguramente lo escuchará. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, versículo 14 a 15. Leemos juntos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí dice que esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Antes de orar, hay que primero pensar, ¿esto será la voluntad de Dios o no? Y si no sabe, hay que orar para que sepamos cuál sea su voluntad. Y si aún así no sabemos, si son asuntos importantes, hay que pedir, hay que preguntar a los adultos de la iglesia, a los mayores o a los que predican la palabra, que si esto es la voluntad de Dios o no. Entonces, las oraciones que son conforme a su voluntad, Dios oye. Si uno ora como Él quiere y quiere que sea cumplido, así no sería correcto. Si dice, si se hace es voluntad de Dios y si no, no es voluntad de Dios, así es ser irresponsable. Sino hay que saber cuál es la voluntad de Dios y hay que orar para que su voluntad sea cumplida. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Hay que orar. Cuando aprendemos la palabra de la Biblia, podemos saber cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que le agrada. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración que se hace conforme a su voluntad de Dios, Dios seguramente lo escuchará. Por eso, decir que sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho, es decir, todavía la oración no es respondida, pero esto fue registrado ante el Señor. Hay oraciones que el Señor lleva a cabo directamente. Hay cosas que se tarda un poco en ser cumplido. Hay oraciones que después de unos años son cumplidos. Hay oraciones que se cumplen antes de morir. Hay oraciones que aún después de la muerte se cumplen. Entonces, la oración se cumple conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si ora una vez y no es cumplido y dice, Dios no lo escucha, no hay que rendir, sino en continuación, continuamente con paciencia tenemos que orar. Dios quiere vernos orar con paciencia, sin cesar. Quiere que oremos de esta forma. Si confiamos y creemos que Dios escucha nuestra oración, no oraríamos una vez y olvidar, sino como sabemos que esta oración tiene que ser cumplido, hay que tener paciencia y continuamente hay que orar. Y tenemos que creer que el Señor seguramente cumplirá esta oración. En Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Las oraciones que uno hace para su carne es oración incorrecta. Es oración que Dios no escuchará. Por eso es que en Salmos 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esperé pacientemente. Hay que tener corazón de esperar, con paciencia. Si uno ora y dice, no es cumplido, entonces con corazón apresurado hace lo que quiere. No, hay que esperar hasta que sea cumplida la voluntad de Dios, hasta que sea cumplida y llevada a cabo mi oración. Hay que tener corazón de esperar la respuesta del Señor con paciencia. Siempre hay que orar y sin desmayar. Es necesario orar con paciencia. Y también necesitamos orar con fe. Tenemos que
creer en que Dios lo hará conforme a su voluntad. Es que si pedimos conforme a su voluntad, Dios lo oirá. Hay que creer. Vamos a buscar Santiago 1. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 6. Yo voy a leer Santiago 1, versículo 6 al 8. Yo voy a leer Santiago 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pida con fe, no dudando nada. Aquí decir fe es creer en la palabra de Dios, que es la fe. Y es la oración que se hace conforme a la voluntad de Dios. Es no tener duda que seguramente Dios oirá la oración. No dudando nada. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Estas personas, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si ora y no es cumplida de repente, hace lo que quiere. Hay personas que son así. Vienen a buscarme y dicen, yo he decidido mudarme a otra parte, a otro país. Ya ha hecho todos los procesos, ya sus cosas ya son mudados, ya preparó sus vuelos y después lo dice. Entonces le pregunté, ¿por qué va ahí? ¿Por qué se va a mudar a otro país? ¿Ahí hay iglesia? No hay iglesia ahí. Entonces, ¿usted va a hacer misión ahí? No. Entonces, ¿para qué va? ¿Para ganar dinero? ¿Para la educación de sus niños? ¿O por qué razón? ¿Por qué propósito van? ¿Alguna vez han orado por eso? Hay que orar y estar seguro que es la voluntad de Dios y después mover. Pero uno vive conforme sus deseos, a donde los lleva la onda, a donde lleva el corriente. Pero la vida cristiana no es así. Esa persona es como el que es arrastrado por el viento y por las ondas. Nosotros no somos llevados por las ondas de este mundo, por las corrientes de este mundo. No vivimos por nuestras comodidades. Aunque hay tribulaciones, dificultades, hay que hacerlo si es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, no hay que hacerlo. Pero sin pensar a su comodidad de uno, hace lo que quiere. Si no está seguro, hay que hablarlo, mencionarlo, orar esto y preguntar. Y hay que estar seguro. Pero con su corazón está ya decidido y dice, ya me voy. Vete entonces. ¿Qué puedo decirle? Hay personas así. Pero hay personas que también ya hicieron todos los procesos para mudar, ya concluyeron todo, vendieron todo en Corea, pero antes de irse hace unos días recibe la salvación. Entonces, ¿qué hace? Ya deja eso, rinde todo. Tiene mucha pérdida de dinero, pero lo hace bien. Entonces hay que saber cuál es la voluntad de Dios. Hay que orar para que conforme a la voluntad sea cumplida. Y hay que esperar y hay que creer. Por eso en San Marcos 11, 24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Está diciendo que tenemos que creer que lo que pedimos, el Señor lo oirá. Y así se cumplirá. Debemos desear vivir conforme a su voluntad, que vivamos o que moramos, que la oración que se hace para la voluntad y la gloria de Dios, creer en que el Señor lo está escuchando y así seguramente será cumplida, así nos ha prometido. Dios es el que oye nuestra oración. Vamos a ver, Salmos 17. Salmos 17, versículo 1.
Salmos 17, versículo 1. Leemos juntos. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Oye, oh Jehová, una causa justa. Una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Dios oye la oración sincera. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. A esas oraciones oye el Señor. ¿Cuál es la oración sin engaño? Mientras oramos, se manifiestan nuestros pecados encubiertos. Hay que quitarnos de los pecados escondidos. Hay que arrepentirnos de la desobediencia hacia Dios. Y con el deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios, con la correcta relación con Dios. La causa justa es tener una correcta relación con Dios. Y conforme a la voluntad de Dios, realmente querer vivir con este corazón. Hay que orar para que sea una oración justa, sin engaño. Salmo 66, 18 dice que si en el corazón del hombre hubiese pecado o iniquidad, el Señor no lo escuchará. Que si yo tengo pecado en mí, Dios no oirá mi oración. Si tengo pecado escondido en mi corazón, así Dios no podrá escuchar mi oración. Hay personas cuando oran, como las cataratas de Niágara, ellos son muy fluidos, o muy buenas así palabras de la oración, pero no es buena oración, aunque sea no bien formado, pero que sea una oración sincera, un corazón de conciencia recta, una oración recta, con una correcta relación con Dios, una oración ante Dios. Cuando hay un siervo ante el rey, no puede hablar de cualquier cosa. Si el rey puede ver el corazón de su siervo, no podrá decir palabras de adulación, palabras que no son ciertas, ¿verdad? Dios es el que conoce todo nuestro pensamiento y corazón. Entonces, si no estamos sinceros ante Dios, no podemos estar confiados ante Él y no podemos orar con confianza. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Dios escucha la oración sincera. Vamos a ver Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 8. 15, versículo 8. Vamos a leer. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es el gozo de Jehová. Por eso nosotros, para orar, tenemos que ser sinceros ante Dios con un corazón recto. Hay que dejar los pecados escondidos y hay que orar. Si oramos, se hace resplandecido la conciencia. Si uno no ora, aunque peca, no siente muy culpable, pero entre la oración, si alguna vez ha lastimado el corazón de algún hermano, alguna hermana, si he aborrecido a alguien, mis errores, mis desobediencias, uno piensa y se acuerda de esas cosas. Y dice, Dios, mira, si tengo algún pecado escondido en mí. Y es necesario escoger títulos de oración. Entonces también tenemos como notas de oración acerca de qué voy a orar. Nosotros tenemos primero títulos de oración. Hay que orar para la iglesia de Dios. Nosotros en este mundo tenemos muchas iglesias. Tenemos 58 países. Se siguen aumentando el número de los países a donde predicamos. Tenemos aproximadamente 360 iglesias que están en el extranjero. Adentro de Corea tenemos 199 iglesias. Entonces, para todas estas iglesias, que son muchas, y también a otra parte de otras iglesias del extranjero, de lugares de dificultad,
y para los santos de la iglesia, para los que son débiles de la fe, para los que son enfermos, a los que estén en varias dificultades, para ellos, para los hermanos y a las hermanas, es necesario orar por ellos. Vamos a ver Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 18. Efesios 6, versículo 18. Vamos a leer juntos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Apóstol Pablo escribió el libro de Efesios y lo envió a la iglesia de Éfesos. Es la última petición diciendo, con toda oración y súplica. La súplica es una oración más intensa. En todo tiempo, en siempre, en el Espíritu que ore. Orar en el Espíritu es adentro de la palabra y la enseñanza de Dios. Que cuando nosotros permanecemos en el Señor, podemos saber cuál es la oración que debemos hacer en Dios. El Espíritu Santo nos enseña. Entonces hay que en el Espíritu orar y para eso estar velando en ello con toda perseverancia. Siempre con toda perseverancia. Y súplica por todos los santos. Orar por los santos. Orar para la iglesia y por los santos que son los hermanos. Hay muchas personas por quienes tenemos que orar. Todos somos una familia. Tenemos padres en la casa, tenemos marido, tenemos esposa, tenemos hijos. Hay personas sanos, hay personas enfermas, personas salvas, personas que todavía no son salvos. Entonces hay muchas personas por quienes tenemos que orar. Cuando los padres ven que tienen algunas dificultades sus hijos, no se preocupen mucho, sino primero oren. Y oren para cada uno de sus hijos, llamándolos por nombres. La oración de su madre es muy poderosa porque tiene amor. La oración de amor tiene mucho poder. La oración que es solamente como ritual no tendrá mucha fuerza. Pero orar intensamente para su esposo que no es salvo todavía, orar por sus hijos que todavía son inmaduros, sus hijos que todavía no han entendido la palabra. Si ora intensamente por ellos, si tiene la madre que ora por ellos, el padre ora, pero la madre es la que ora más intensamente porque tiene más amor por ellos. Entonces, hay un dicho que dice, el hijo que tiene a su madre que ora no perecerá. No se preocupen mucho, no traten de hacer algo por su propia manera, sino primero ore y pida la ayuda de Dios. Y nosotros salvos somos toda la familia de Dios. Dice que somos miembros de la familia de Dios en la Biblia. Entonces, con responsabilidad hay que orar por nuestros hermanos y hermanas como si fueran nuestra propia familia. Si algún hermano todavía hay personas que son todavía no es seguro su salvación, hay personas que dicen que son salvos pero no llevan correctamente la vida cristiana, hay personas que su familia está en muchas dificultades, hay personas que están en enfermedades. Para varias personas en varias dificultades tenemos que orar por ellos. Por los santos tenemos que orar y pedir. Entonces, para la iglesia hay muchas razones por las cuales tenemos que orar. Y para los trabajadores del Señor que están predicando el Evangelio, para todos los que están predicando la palabra, para los que van de misioneros en lugares lejanos, hay que orar por ellos. Yo a veces les digo, cuando están comiendo, no digan gracias por la comida, amén. No hagan esto, sino decir, Dios, te damos gracias por el alimento para nuestra carne. También permítenos alimento espiritual y que cumplir tu voluntad sea de alimento para ti. Y permíteles el alimento a todos los que están predicando en lugares lejanos. Permíteles la salud para que puedan predicar valientemente tu evangelio. Entonces hagan estas oraciones, por favor. En todo momento, sin olvidar, tenemos que orar. Efesios 6, versículos 19 y 20. Leemos juntos.
y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Apóstol Pablo, cuando estaba en las prisiones de Roma, dijo a los santos de Éfeso que oraran por él, que me sea dada palabra a mi boca para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dios le da la palabra a Pablo, pero para que sea manifestada con más poder, la palabra y el poder de Dios, pidió la oración de los santos, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, para eso que oren, por el cual soy embajador en cadenas, para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo estaba en cadenas. Él fue llevado, pero que con denuedo hable de él como debo hablar, dignamente. Por eso, si una persona que está predicando el Evangelio, si su palabra se siente débil o si se siente que está equivocándose en algo, no lo critiquen, no se sientan tristes, sino primero oren por ellos. A mi pastor, a mi evangelista, permítele palabra, tu poder, tu amor, para que más abundantemente sea vestido con tu poder, para que valientemente puedan predicar tu palabra. Hay que orar así. Sí, yo he leído en un libro que D.L. Moody, después de que predicó, descendió, habían unas mujeres que dijeron así: Maestro Moody, nosotros oramos por usted. Entonces Moody dijo: no oren por mí, sino oren por las personas que están escuchando la palabra. Entonces estas mujeres dijeron: no, Maestro Moody, usted necesita un poco más de poder. Entonces Moody se sorprendió y dijo: sí, así es, oren por mí. Por eso cuando Moody predicaba la palabra, él tenía sus fuerzas de oración, de los que están orando intensamente, diciendo al hermano Moody: permítele tu palabra y tu poder, Señor, para que valientemente puedan predicar tu palabra. Moody es una persona que no graduó ni aún la primaria, porque era muy pobre. Era una persona que no fue educado cuando era niño. Entonces, como él sabía su necedad, iba a su casita pequeña que tenía para estudiar por sí mismo. Por eso, como él era necio, no tuvo el nombre de que es pastor hasta el fin. Por eso le dice Maestro Moody. Pero por eso, al principio, cuando uno escucha su palabra, al principio, lógicamente no es correcto lo que dice. Por eso los que escuchan primeramente dicen que burlan de él. Pero poco a poco, escuchándolo, son agarrados por un poder que es invisible. Entonces, la palabra de Dios, su poder invisible, aparece y agarra su corazón de los que están escuchando. Por eso, había personas que continuamente se seguían recibiendo la salvación. Por eso un estudiante de teología fue a su profesor y dijo: el maestro Moody no habla bien, lógicamente es incorrecto. Entonces así lo criticaban. Entonces su profesor le dijo: no digas así, porque yo todo lo hago bien lógicamente, teológicamente, pero por mí muchas personas no reciben la salvación. Pero ¿sabes cuántas personas salva a través del maestro Moody? Dios está con él. Entonces este profesor sí sabe bien. Así es. Aunque uno tiene muy buena pistola, pero si no puede matar a un pájaro, no sirve de nada. Aunque sea pegándolo con una palo, si así lo puede agarrar, está bien, está mejor. Entonces, tenemos que orar para que su poder de Dios trabaje con nosotros. Para los que están predicando la palabra, hay que orar sinceramente y ansiosamente por ellos. Vamos a buscar Colosenses capítulo 4, versículo 3. Colosenses 4, versículo 3. 4, versículo 3 y 4. Leemos juntos. Orando también el mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Apóstol Pablo al final pidió que oraran por él
Y en versículo 2 dijo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando por nosotros, que nosotros siendo los apóstoles que están predicando la palabra, para que Dios nos abra la puerta del Evangelio para hablar el misterio de Cristo. Tenemos que orar a que el Señor abra la puerta del Evangelio. Dios lo tiene que abrir. Por lo cual estoy preso. Que si así hace, que si oran así, para que lo manifieste cómo debo hablar valiosamente. Entonces, si hay muchas personas que oran, los que predican el Evangelio, con más poder se predica el Evangelio, pero si no se ora, no hay poder. Entonces, en el Antiguo Testamento, los israelitas salieron de Egipto e iban a Canaán, y los sirios venían y se llevaban cautivo a los que son atrasados, a los débiles. Por eso Josué fue a luchar contra ellos, y contra los filisteos también lucharon. Pero cuando Josué iba a luchar, Moisés estaba orando con sus manos alzadas. Cuando Moisés alzaba sus manos y oraba, la parte de Josué vencía. Pero cuando le dolía su brazo y bajaba su brazo, Israel estaba perdiendo. Los sirios estaban ganando. Por eso, al lado, Aarón y Hol, ellos agarraron la mano de Moisés todo el día para que esté orando todo el día. Y así todo el día estaban ganando y con victoria. Josué no puede ver que Moisés está orando. Pero esto, ¿qué enseña? Que cuando hay alguien que está orando, cuando personas invisibles desde lejos si están orando, los que están enfrente, en la primera fila, a los que están batallando, a esos misioneros, a los que están predicando el Evangelio, con el poder de Dios, valientemente predican el Evangelio. Pero si nadie está orando, ese poder se hará más débil. Nosotros luchamos contra el mundo, contra Satanás, y así tenemos que vencer a las almas, y esto no es fácil. Hay personas que arriesgando su vida están predicando el Evangelio, pero hay personas que muy cómodamente ni piensan en orar. Hay que ayudar con oración. Por eso en 2 Corintios 1:11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El apóstol Pablo recibió el don de Dios, pero por la oración de muchos, este don de Dios se estaba siendo cumplido continuamente. Realmente, en países muy lejanos, en situaciones muy difíciles, en situaciones muy bajas, solamente para predicar el Evangelio, para salvar las almas de las personas. Con ese corazón, nuestros evangelistas que están predicando allí, y los evangelistas de ese mismo país, hay muchos. ¿Y ustedes oran por ellos? ¿Están orando por ellos? ¿Cuánto están orando? ¿Qué tan intensamente están orando por ellos? Si están orando, se manifestará el poder de Dios. De la cantidad de que han orado, pero no lo pueden llevar a cabo, oren, por favor. Yo sé que muchas personas están orando por mí. Y muchas veces escucho, nosotros oramos por pastor y les pido, oren por mí. Y así les pido oración. Yo tengo un poco más de 40 años. Un poco más de 40 años. Pero yo siento como me estoy haciendo más débil poco a poco. Pero gracias a todos los que están orando por mí, creo que estoy aguantándome y tengo valor y la fuerza, y así estoy trabajando. Entonces les pido que sigan orando por mí, y no solo por mí, sino para todos los evangelistas, todos los misioneros. Tienen que seguir orando por ellos. Por eso si ora, se manifestará la obra de Dios. Por eso en Romanos 15:30, apóstol Pablo dijo, me ayudéis orando por mí a Dios. Me ayudéis orando. Que ayudéis orando junto con nosotros. Que nuestra oración y vuestra oración juntos para poder
hacer la obra de Dios. Entonces con la oración se puede ayudar. Hay personas que entregan su tiempo, entregan sus materiales, entregan su juventud, entregan sus dones. Hay muchas cosas que puede hacer. Hay personas que no tienen eso ni el otro. Entonces, ¿no puede orar? Se puede orar, ¿verdad? De las cosas que nosotros podemos hacer, la oración es algo muy asombroso. También tenemos que orar para las personas que no son salvos. Tienen que orar por su familia, por sus familiares. Ustedes tienen familias y sus vecinos que no son salvos. ¿Cuánto oran por ellos? ¿No oran por ellos? Entonces, no se manifiesta la obra de la salvación. ¿Quieren ir al cielo solo, por sí mismos, con nadie? Todavía sus padres que no son salvos, sus hermanos, sus familias, otros familiares, a las personas que están alrededor, a los vecinos, a todos ellos. Por todos ellos tenemos que orar. En Isaías 54 dice que el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Entonces, cuando predicamos la palabra que yo he entendido y lo que yo no puedo decirles a través de los libros, a través de algún otro medio o traerlos a consejería, hacerles venir al seminario de la Biblia, hay que planear de antemano y hay que tratar de predicar el Evangelio. Nosotros fuimos salvos y no fue automático. Yo no fui salvo porque yo soy inteligente, sino por gracias a mis familias, a mis amigos, a mis vecinos, gracias a sus oraciones y por sus sacrificios he recibido la salvación. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿No debo hacer nada? No, piénsenlo. Tenemos que orar intensamente por todos los que no son salvos. Salmos 85:6 dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti, Señor? Nosotros más tenemos que recibir la salvación para que sea de alegría para Dios. Dios nos tiene que salvar para que eso sea de alegría y de gloria para Dios. Para eso tenemos que orar y Dios oirá esa oración. Y también tenemos que orar para que comprendamos la palabra de Dios. Dios tiene que hacerme comprender la palabra para que lo pueda comprender. Cuando comprendemos la gracia de Dios también, en 1 Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo vino y así hemos entendido la gracia de Dios. Y después de ser salvo, hay que entender mucha de la palabra de Dios. Y para entender la palabra tenemos que orar. Salmo 119:18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aunque leemos la palabra, hay muchas partes que no entendemos y no sabemos. Cuando leen la palabra, tenemos que orar a Dios, que Dios me ayudes a entender tu voluntad. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que si oramos, que nos hará saber, así dice. Yo a veces, leyendo la palabra, pienso, esto lo debo aprender con los hermanos, pero no lo entiendo. Entonces, para que lo entienda, oro días y noches y Dios me ayuda a entender, me hace entender su palabra. Por eso, para que entienda la palabra, tiene que orar. Por eso Salmos 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, pensar en la palabra de Dios también es oración, porque la comunión no es solamente yo hablar de mi parte nada más, sino hay que también escuchar a la otra persona. Entonces, escuchar la palabra de Dios es oración. Abrir la Biblia y meditar la palabra también es una oración. Salmo 119:147 dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. David, para meditar la palabra de Dios, se levantó muy de noche, y eso también es oración. Cuando abrimos la Biblia, y es el tiempo de oír la palabra de Dios. Cuando hablamos a alguien, no solamente digo mi palabra, sino
hay que escuchar al otro, ¿verdad? Entonces cuando oro a Dios, no solamente yo hablo a Dios, pero también debo poder oír la palabra que Dios me habla a mí, abriendo la Biblia. Y también tenemos que orar para obtener la sabiduría de distinguir la voluntad de Dios. El saber mucho de la Biblia sería conocimiento. Entonces, de esa palabra que sé entender qué es lo que yo debo hacer para llevar a cabo su palabra, eso sería la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esa palabra quiere decir que yo distingue la voluntad de Dios y que lleve a cabo su voluntad. Para obtener esa sabiduría, para poder hacerla, hay que orar. En 1 de Reyes 3:5, Salomón oró intensamente a Dios y dio 3,000 ofrendas. Y Dios apareció ante Salomón y dijo: pide lo que tú quieras y yo te dé. Y Salomón dijo: Dios, mi padre David ha reinado sobre mucho pueblo, pero yo soy joven, yo soy débil, yo no sé salir ni entrar. Entonces yo no puedo gobernar todo ese pueblo. Por eso Dios, dame sabiduría para poder gobernar tu pueblo. Y eso le agradó a Dios, porque Él no quiso riqueza, Él no quiso justicia de su adversario, sino pidió conocimiento y sabiduría para gobernar su pueblo. Por eso Dios le dio sabiduría. No habrá nadie más sabio que tú. Y también te daré en las riquezas. Dios le dio sabiduría a Salomón y registró sus sabidurías en Proverbios, en el libro de Proverbios, en Eclesiastes. Por eso en el libro de Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros no entendemos la gracia de Dios porque tenemos falta de sabiduría. Por eso uno hace todo conforme a sus propias maneras y equivoca y tiene errores y pérdidas de la fe. Y eso es porque no fue sabio y fue necio. Entonces tenemos que orar para que obtengamos la sabiduría de Él. En Romanos 12:2 dice: comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad que le agrada a Dios, que es perfecta? Para saber cuál es, hay que orar. Dios da la sabiduría. Obviamente, aprendiendo de la palabra, hay que orar. Y Dios, a través de la Biblia, muestra el camino en donde debemos andar. Nos dará la sabiduría. Y también, cuando hay dificultades y tribulaciones, tenemos que orar. Libro de Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Cuando estamos afligidos, no hay que estar preocupado y desmayado y triste y llorando. No, hay que orar. Hay una alabanza que dice: puedes orar, ¿por qué te preocupas? Puedes orar. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Versículo 6. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Leemos juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No, de nada estéis afanosos cuando hay dificultades, cuando hay tribulaciones. No se preocupen nada más. De nada estéis afanosos, sino que pidan a Dios con ruego y oración, con acción de gracias, con peticiones de oración y ruego. Con acción de gracias hay que orar a Dios. Esto es decir, saber que Dios nos ayudará y agradecerle y orar. Y así Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Dios que sabe todo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, la paz de Dios. Entonces, si uno ora en medio de las dificultades, no solamente tendrá tristezas y preocupaciones, sino confiando en Dios, encargándole a Dios, uno puede sentir la paz de Dios. No hay que olvidar la paz. Aun cuando hay más dificultades, hay que poder encargarlo en Dios. Por eso en 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7 dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios.
para que no se preocupen de nada, sino encarguen todo en las manos poderosas de Dios. Encargarlo al Señor, oren al Señor. Así que si uno trata de hacer algo a sus propias maneras y formas, eso va a arruinar más las cosas. Salmos 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Que en medio de las angustias hay que invocar al Señor. Invocar es decir: Dios, ayúdame. Yo sin tu ayuda yo no puedo vivir. En el libro de Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Si uno dice: Señor, yo voy a morir a tu lado, el Señor se va a encargarme. Entonces hay muchas promesas acerca de la oración, pero los cristianos no oran mucho, no oran bien. Y nosotros tenemos que orar a ser liberados de nuestros pecados ocultos. En Salmos 19:12 dice: líbrame de los que me son ocultos, de mis errores que son ocultos. Salmos 139:23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Porque nosotros a veces tenemos pecados escondidos, tenemos algunas maldades, pero a veces no entendemos. Por eso hay que orar: Dios, examíname por si tengo algún pecado escondido que ni yo entiendo, y libérame de este pecado. ¿Por qué? Al tener este pecado no se puede tener comunión con Dios. Es lo que está tapando la bendición de Dios. Es lo que está tapando la comunicación con Dios. El pecado que no me está permitiendo hacer la oración para obtener el poder de Dios. Por eso hay que dejar ese pecado. No hay que tratar de ocultar el pecado como si fuera algún tesoro, sino valiosamente hay que dejar y quitar ese pecado. Y ante Dios, con un corazón sincero y justo, hay que poder orar. Para eso tenemos que orar. Entonces, si oramos, su conciencia será resplandecido ante Dios y se sentirá paz. Por eso hay que ser una persona que ora. Primera de Samuel 12:13. Samuel dijo al pueblo de Israel diciendo: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Dijo que cesar de rogar o cesar de orar es pecar. Entonces no orar también es pecado. Dijimos no predicar el evangelio es pecado, ¿verdad? Con la oración se comunica con Dios. Con la oración se puede ayudar a la iglesia, ayudar a que está predicando el evangelio, ayudar a los pobres con la oración. Y puede ayudar a las personas que no son salvos para que sean salvos. En medio de la oración se puede recibir mucha de la gracia de Dios. Se puede obtener la sabiduría y se puede cumplir la voluntad de Dios. Entonces, por orar hay muchas cosas que podemos obtener. Por orar se puede ayudar a muchas personas, pero no orar es pecado. Entonces, el pecado de cesar de rogar. En Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Entonces la oración es la responsabilidad que ha sido dado al cristiano, es el privilegio que ha sido dado al cristiano y es el trabajo asombroso que el cristiano puede hacer. Pero el no orar, entonces, es un gran error. ¿Sí lo saben? ¿Cómo se puede orar? Despierta en la mañana y dice: buenos días, amén. No, obviamente, no solo eso, sino decir: Dios, hoy, el día de hoy, cuídame, guárdame, a que yo pueda vivir conforme a tu voluntad. Y en todos mis asuntos, guíame, Señor, guárdame, para que no me encuentre con personas malvadas, que no tenga nada peligroso el día de hoy, que no caiga en tentación, ayúdame. Y manejando se puede orar, y yendo en el metro se puede orar, caminando se puede orar, cuando es ocupado puede orar. Entonces hagan el hábito de siempre estar orando. Es mentira decir yo no puedo orar porque no tengo tiempo, porque se puede orar en todo momento. ¿Cuántas veces oran ustedes al día? Entonces hay que orar sin cesar. Y hagan el hábito de orar siempre. Entonces así podríamos llevar una vida cristiana mucho más poderosa que ahora. Y a través de nosotros se cumplirá
mayores obras de Dios. Entonces vamos a orar. ¿Entendidos? Sin cesar vamos a orar. ¿Sí lo van a hacer? Desde hoy, determinen eso en su corazón y sigan orando en continuación. Así se van a acercarse más a Dios y nuestro corazón se llenará de alegría y de paz. Obtendremos más gracia. A través de nuestra vida se manifestarán mayores obras de Dios. Vamos a orar y terminar. Dios Padre Santo y Misericordioso, nos has salvado y siempre estás con nosotros. Tienes todos nuestros cabellos contados. Nos guías en medio de tu verdad y por tu voluntad y por tu gloria nos cuidas y nos ayudas a vivir conforme tu voluntad. Te damos gracias por eso. Nos dijiste, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Y que esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Así nos has dicho, Señor. Hoy día hemos aprendido de la palabra de orar, acerca de cómo debe orar el cristiano. Hemos aprendido, Señor, ayúdanos a ser personas que viven orando, que vivamos correctamente, orando correctamente con una correcta relación contigo. Y a través de la oración, que se predique más fuertemente tu evangelio. Y a través de tu oración, que la iglesia sea edificada más firmemente sobre tu palabra. Y que por la oración todos los santos en la iglesia puedan vivir correctamente en tu palabra. Y queremos orar más, esforzándonos más para que se pueda llevar a cabo tu gran obra. El resto de nuestras vidas te lo pedimos en tu mano de poder. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.